Faltan 2 minutos para que comience la función. Yo estoy nervioso. Yo también un poco. ¿Mans, has hecho las pruebas de sonido? O escucha, ¿los caramelos dónde están? Los caramelos los llevas siempre en el bolsillo. Ah, sí, es verdad, están aquí. Y las aguas. Agua, sí. Venga, yo creo que lo tenemos. ¿El guión? ¿Qué guión? Ah, es verdad, vamos sin guión. Hoy es de improviso. Venga, vamos. Yo creo que está todo ¿Cuál es listo. mi salida? ¿Esta? No, ahora estamos así. Vamos a improvisar. Venga, vamos a por ella. Oye, pues mucha mierda. Venga, mucha mierda. Está todo bien, Kiko. 103.9 La Jungla Radio. Como es el único patrocinador que tenemos. Lo tenemos Hay que cuidarlo. en todas partes. 103, bienvenidos otro lunes más aquí en la 103.9, La Jungla Radio. Jungla Radio. Y a todos nuestros seguidores en las plataformas. A todos. Entre Cajas Son un montón, pero... Podcast. Muy bien. ¿Estamos en qué episodio? ¿Lo sabes? ¿Te lo digo? Sí. 39. No. 39 episodios ya. ¿Sí? 39, sí, señor. 39 ya. Se está acabando la Se temporada. está acabando en breve, quedarán unos poquitos y Quedarán. ya estamos pensando, también os lo decimos, en la siguiente temporada, En volver. en volver. Ay, ¿sabes lo que podríamos decirles? Que Es que nos- igual nos pasamos, se pasan, pero bueno. Que nuestros seguidores nos pongan en un comentario o algo cómo les gustaría que fuera el próximo Entre Cajas. Vale. O sea, si cambiamos la escenografía, si seguimos con los sillones o ponemos una mesa y unas sillas, si ponemos sillas Si de salimos director, a los teatros a hacer el si programa. salimos... Ostras. Eso estaría guay, ¿eh? Estaría guay, pero es faena, ¿eh? Es faena, pero pues, O sea, ya no solo hay que buscar gente que quiera venir al podcast, sino gente que nos quiera recibir. son dos es búsquedas. complicado, es verdad, es complicado. Y cambiar la Pero bueno, escenografía. oye, Los si hay sillones... un patrocinador potente igual, oye. Un patrocinador muy potente, Muy ¿eh? potente sería. Pero los sillones los podemos cambiar o dejar. Yo los dejaría. ¿Tú los dejarías? Sí, tienen su esencia. Sí, ya son un poco Nació, la marca de la nació casa, el ¿no? concepto, ¿no? Y de hecho el logo de Entre Cajas es un... Pero podemos cambiar la parte de atrás. Sí, bueno, ya veremos esto. Tampoco... Aunque sea cambiar cambiar aquel de lado y aquel salimos a escena, ¿no? Claro, no de lado no, sino aquel lado y aquel lado. Ah, vale. Bueno, no nos vengamos arriba. Con cortinas Vamos a negras. acabar la primera temporada y luego ya veremos Sí, en la es verdad. segunda. Tendremos ahí un... Es que el tiempo pasa muy rápido, ¿eh? Sí, sí que es verdad. Luego nos pasa cantamos en rápido. Navidad, tenemos el día enero ya. En cualquier caso, lo que queremos es que nos cuenten, que nos digan qué les gustaría que introdujéramos. Que luego en el introdujéramos. O alguna podcast. sección nueva. Exacto. Tenemos que dos estamos secciones más lo que es la charla. abiertos. Pues podemos hacer 3 secciones más la charla. Una sección si quieren que los hagamos más cortos. En vez de una hora. Esto yo creo que es lo que va. Ya, pero es que en la radio pero en la tenemos radio que- tenemos una hora. Hay una hora. Tenemos una hora y el tiempo es oro. Pues no vamos a hacer más vamos esperar. esperar más a Ah. nuestra invitada de hoy, a Pilu Fontán. Bienvenida. Muchas gracias. Pilu Fontán, bienvenida. Yo tengo muchas curiosidades. Venga. Bueno, Una. vamos a decir primero, Ah, vale. actriz, Ah, vale. directora. Pero si la mentora conoce medio creativa. mundo. La conoce todo el mundo, es Claro, si tiene más seguidores que, Sí, que ahora- tú, que yo y que Entre Cajas juntos. todos. Eh, Ahora que nos diga la fórmula. La fórmula. No, yo tengo una duda. ¿Contrahecho Producciones por qué? ¿Por qué Contrahecho? Pues Contrahecho nace de hablar del que no está del todo siempre bien defendido, ¿no? De aquel que es el distinto, el raro, el que está marginado y el que siempre es diferente. Qué bonito. Además, también en el teatro clásico el contrahecho siempre ha sido como el bufón, el que va detrás, el que intenta levantar un poco el momento de las caídas, ¿no? De los bajones que pasaban en la corte y un poco por todo eso. Ah, qué chulo. La idea está chula. Sí, la idea es guay. ¿Y la compañía se define también porque hacéis teatro un poco más alternativo? ¿Puede ser? Sí, es teatro contemporáneo social y nosotros lo que hablamos siempre, pues hablamos de la sociedad que está más pues como un contrahecho, ¿no? Como una persona que está pues más marginal, una persona que no tiene tanta voz y que no se suele ver en los teatros. Pues por desgracia tendrás mucha faena, ¿no? Muchísima. Porque cada vez hay más grupos, desgraciadamente, ¿no? que están padeciendo. La sociedad está yendo como va y cada vez hay más grupos marginales en todos los ámbitos. Ya no Así solo- es. Si es que en realidad también a veces es como detectar qué es lo que está pasando, ¿no? Qué es lo que queremos contar y a quién queremos dar voz, ¿no? Y luego, pues a través de la autoría contemporánea de Marcos Luis Hernando, autores vivos, Patricia Pardo en este último caso, se abordan temáticas sociales que nos interesan. Y es difícil llegar a la producción de un teatro público, iba a decir, pero... A ver, claro, sí, nuestras producciones son privadas, siempre contamos con ayudas, pero bueno, básicamente la iniciativa es privada. Nuestra compañía está formada por Alberto Baño y por mí.
y nosotros somos los productores y somos los que generamos un proyecto y lo ponemos en pie. Y a la hora de comercializar este proyecto, cuando normalmente el público de a pie suele ir a cosas muy comerciales, ¿no os es muy difícil comercializar y distribuir este tipo de productos? Claro, nosotros básicamente no somos líderes de taquilla, ¿no? O sea, nosotros tampoco estamos buscando nunca una cabeza de cartel. La compañía ahora va a hacer 10 años y en esos 10 años la verdad que pese a los pronósticos que tú dices, voy a hacer una obra sobre prostitución, sobre adicciones, sobre salud mental, sobre los cuidados, ¿no? La última de ahora, a priori no tiene interés comercial, pero digamos en el ámbito más digamos, social, de que digas, no, voy a ver a un cómico, ¿no? Voy a ver algo. No, 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 es que esto, por eso también la cultura muchas veces es muy importante, ese apoyo desde las instituciones y los gestores culturales que quieran también, además del ocio, que a mí me encanta, la diversión, el entretenimiento, pues poder hablar de estas temáticas en los escenarios. Claro, y esto en la campaña, entiendo que en campaña escolar lo petáis, ¿no? O quiero decir, porque son temas que se abordan desde los institutos, decíamos, por desgracia, ¿no? Porque la salud mental está a la orden del día, el bullying, la violencia de género, todas estas Sí. cuestiones. ¿Trabajáis también para colegios? Hemos trabajado, pero sí que he de decirte que nuestras obras son muy arriesgadas y son más crudas. Entonces, claro, no Ya. puedes hablar de la... Sí, el lenguaje. A lo Claro, mejor. por ejemplo, pero la hemos hecho, sorprendentemente, Segarem Ortigues en els tacons, la hemos hecho para institutos y la hemos hecho para público adulto y en realidad en general dices no más de 16 años, porque cuando hablas de prostitución ahí hay pues muchísimos conceptos y muchísimas palabras que a priori no tendría que escuchar un menor. Pero por contra los menores empiezan a consumir prostitución y se interesan desde los institutos, se interesan las orientadoras de los Exacto. institutos de darle voz a esto, ¿no? Y entonces es muy interesante como a priori la sociedad no quiere que sus hijos escuchen Sí. y vean algo de la prostitución cuando son los primeros que desde los 8 años están consumiendo pornografía. Claro. Desde los Entonces, 8 años. Sí, Sí, es un hay dato estudios. heavy, por ahí. Sí. Empiezan a los 8 años, luego todo el tema de OnlyFans. Y ya te digo, Segarem Ortigues nació en el 2017 y nosotros, como anécdota, o sea, cuando hicimos la obra, la hicimos en Rusafa Escénica, en el Festival Rusafa Escénica, en un patio de luces, que la temática era caminos. Entonces, Marcos quiso hablar de los caminos, de las mujeres que están en los caminos. En el Caminas de Castellón están todas las mujeres que están ahí esclavizadas. Y bueno, pues aquí en Valencia, en el polígono de Silla, bueno, Sí. todas estas mujeres que están en esas sillas, desgraciadamente buscando clientes, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, nosotras cuando la pusimos en pie y montamos la obra, no pensábamos que íbamos a actuar y fue la primera apuesta de contrahecho, heavy, como en ese momento, y llevamos 180 representaciones. ¿Y habéis tenido algún espectador o espectadora que se dedique a la prostitución? Creo que sí que han habido. ¿No habéis tenido feedback? Hemos hecho coloquios a veces y muchas veces sí que nos han preguntado, pero nosotras al final cuando hacemos la obra es a través del teatro, ¿no? Que intentamos dar voz a estas mujeres, visibilizar, hablar de la trata, hablar de la esclavitud sexual. Y todo esto, claro, lo hacemos desde el arte. Ya. Marcos sí que siempre lo comentamos en los coloquios, él cogió todo, ¿no? Se documentalizó de todo, los datos, todo lo que hay, con trabajadoras sociales, con toda la temática, pero no libros, hay testimonios, pero no son de entrevistas directas. Si han venido a vernos, no nos lo han dicho. Nunca he llegado... Sí que alguna compañera, me acuerdo una vez Laura Sánchez, me dijo que sí que conocía una que iba a venir. Si vino o no vino, a mí nunca me escribió, nunca... Entiendo que tienen su privacidad, ¿no? Sí. Pero nunca me ha llegado, Me hubiera gustado, Claro. ojalá. Sí, para ver un poco claro. su feedback, ¿no? Hombre, Sí. Claro. aquí se ve claramente cómo es el teatro, esa vertiente terapéutica que tiene, que esto está claro que uno va al teatro para desconectar en muchas ocasiones y a reírse y a pasarlo bien, pero también tenemos esta vertiente, ¿no? terapéutica que ayuda a muchísimas personas y transmitir un mensaje conciliador con la sociedad a través de vuestras producciones tiene que ser muy gratificante, ¿no? para vosotros, porque a pesar de no saber,
El feedback que recibís de todos los espectadores es brutal. Claro, imagino. exactamente. Nosotros, yo ya te digo, yo no sabía tanto de lo que sé ahora sobre todo el tema de la prostitución. Yo no es que quisiera hablar de ello, así como cuando dices, quiero hablar de no sé, no, y lo vas descubriendo, te vas encontrando en charlas con gente. A mí ahora todo lo que está saliendo, todo lo que ha llegado a salir, me interesan esas noticias, me aportan Claro. y quiero saber. Y vuestras producciones las creáis todas desde cero. Escribís guión, ponéis banda sonora, todo Sí, desde cero. todo. O sea, básicamente la idea principal nace del autor o de la autora. De hecho, ya te digo, por ejemplo, Marcos, cuando nos dijo, quiero hablar sobre la prostitución, dijimos, ¿quieres hundirnos? ¿Verdad? O sea, ¿cómo vas a hablar de esto, tío? O sea, si acabamos de nacer. Pero bueno, hay que arriesgarse en la vida, ¿no? O sea, queríamos hablar de alguna temática, de algo que conectara, ¿no? Que conectara con la sociedad y bueno, y nos lanzamos y dijimos que sí. Y entonces a partir de ahí, pues sí que es verdad que está entre los dos, tanto con el autor y director, en este caso Marcos también dirigía junto a Idoia Rossi, y nosotros sí que formamos parte de la selección en el casting. Bueno, Alberto y yo somos actores siempre. Normalmente, por ejemplo, en Serezade yo no estoy o en los monólogos él no está, pero nosotros somos de la ESAD, somos actores licenciados que lo que queríamos era actuar y aparte pues teníamos otras inquietudes en cuanto a organizar y a gestionar. Y en ese sentido, pues cuando tenemos la idea, contactamos con los actores y a partir de ahí normalmente el director y la directora cogen mucho el mando. Nosotros estamos como productores, pero cogen el mando en el sentido que la música, la persona que va a hacer la música la suelen elegir ellos o nosotros proponemos, siempre hay un consenso. Todo es un trabajo de equipo, pero al final la firma es del director o de la directora. Y nosotros estamos para gestionar y coordinar, evidentemente, para frenar o para impulsar, pero estamos ahí conectando y siempre la dirección es muy importante. Oye, en los fundamentos de la compañía, por decirlo de alguna manera, has dicho antes que no buscamos un cabeza de cartel porque así lo queréis, ¿no? En la compañía. Quiero decir, porque esto podríais llenar teatros utilizando este tipo de teatro social con cabezas de cartel, pero preferís dejar al margen eso, ¿no? Es que nunca ha estado en nuestras bases en ese sentido. Es como, yo siempre digo que yo todo lo que he aprendido estos 10 años es de las mejores actrices y los mejores actores que están en mi compañía, ¿no? Pues no sé, no he tenido que llamar a alguien súper famoso, pero me he formado con Isabel Martí, con Rosana Espinós, con Laura Sánchez, con María Poquet. O sea, son personas que han estado a mi lado, Vicent Pastor, de los que yo aprendo, ahora Silvia Valero. Entonces, claro, para mí poder llamarles y que me digan que sí, para mí Silvia Valero es una cabeza de cartel. Claro. Pero a nivel Madrid no. Para mí Ya. no para mí es que sean grandes actores, Claro. porque nuestras obras son todas de texto. Claudi Ferrer está estupendo, o sea, son obras de texto en las que el actor es fundamental, ¿no? Y la actriz, y cómo cuentan y su profesionalidad y su oficio. Claro. Y si generalmente normalmente el teatro ya es muy difícil de comercializar o de vender, un poco vosotros tocando los temas que tocáis, aún es más complicado la comercialización. Lo que es la distribución, ¿lo lleváis también vosotros mismos o tenéis alguien que os distribuye o cómo Pues todo trabajáis? eso nació también gracias, o sea, el esto de saber, de querer hacer y de querer. Nosotros siempre hemos querido formar parte del todo, ¿no? Del proyecto y entre el todo está la venta. Nosotros nacimos cuando empezamos a trabajar en la compañía que empezábamos, también era pues llamar a la gente que nos viera, que vender, ofrecer, ¿no? Invitar. Y Alberto se profesionalizó en esto. De una forma innata, o sea, tampoco. Sí que es verdad que cuando empezamos tocamos a las puertas de las distribuidoras, de las grandes distribuidoras, y sí que es verdad que nos invitaron a hacerlo nosotros. Porque al final el que mejor se va a vender su proyecto es el que lo ha hecho y el que más se lo conoce. Entonces, nosotros de hecho luego nos han tocado la puerta de, oye, ¿me distribuyes? No, es que solo me distribuyo a mí. Claro, que esto pasa, ¿verdad? Y es una decisión también. La mayor parte de productoras tienen también distribuidora o Antes sí había muchas distribuidoras. El problema que no iban está. en consonancia, ¿no? No, el problema no está. Antiguamente sí que había productor
y distribución, y entonces el que producía no distribuía y el que distribuía no producía. Llegó un momento que el que distribuía empezó a producir, con lo cual el que producía solo, Se el quedó que atrás. distribuía, primero se Le distribuía lo gana suyo. la tortada. Entonces al final las propias productoras, casi todas las que tienen una buena gira, se autogestionan, porque es que no puedes depender de un tercero cuando te produce otras cosas, porque te quedas como el... Ya está Una claro. cartera, ¿no? Exacto. Al final. Al Nosotros final- al final lo que hacemos es tenemos nuestra propia cartera de la Exacto. compañía. Claro. Claro. Y bueno, y los esfuerzos que le hemos dedicado a la distribución han sido muchos y todo lo que hemos aprendido de los demás. Y también, porque eso no te lo enseñan tampoco, ¿no? Entonces al final, a nosotros que nos enseñaron en la carrera a actuar, Claro. todo lo demás lo hemos aprendido. Claro. Esto pasa. Porque la productora nació porque sentíais la necesidad de contar cosas, o para no depender de nadie y poder seguir trabajando como actores. No, de hecho nosotros trabajamos para otras compañías, estamos siempre, digamos, ¿no? Compagináis. Estamos ahí, tú nos puedes llamar como actores, como cada uno a lo que se dedica, ¿no? Entonces todo esto siempre es bonito cuando tú trabajas para otros y otros trabajan para ti, ¿no? Pues yo he trabajado para el Olimpia, Alberto también, ahí te aprendes mucho, trabajas con otros directores, que yo he trabajado con Magui Mira, que igual no hubiera tenido acceso si no hubiera sido a través del Olimpia. Vaya. Entonces, claro, todas estas cosas que se generan, y yo me dedico a la comedia también, pues gracias a que me llamaron una vez, una vez para presentar un evento, o sea, todo está relacionado y la compañía se montó porque queríamos, pues empiezas con cosas pequeñitas, un vivero, ¿no? En Ruzafasténica, una participación en el Cabañal Íntim. Marcos antes sí que escribe, y entonces Marcos escribía, sí que es verdad que luego él ya la gestión no podía participar porque hay que conciliar y vivir de muchas más cosas. Y Alberto y yo sí que tomamos la iniciativa de seguir con ello y de tirar para adelante a Ya has tope. hablado que dominas la comedia y surge esto que lo petas en redes con las pilucadas. Cuéntanos cómo nace y en qué consiste un poco. Bueno, pues yo la verdad es que ya te digo, el mundo de la comedia nació de entre llamadas, de tía, tú que me gustaba mucho y entonces cuando yo fui madre, porque entre toda esta movida... He sido madre. He sido madre y Alberto padre, somos pareja. Ajá. Y tenemos 2 hijos. Entonces, claro, entre toda esta movida, claro, yo fui madre. Y yo decía, hostia, Claro, ese proceso de ¿qué es recuperación esto? y de tal, ¿qué Claro, hago? claro, ¿qué hago? ¿No? Entonces tuve que yo nunca había escrito y entonces ahí empecé a escribir y empecé a hacer monólogos y fruto de estar en el sector y en todo, pues empecé a escribir y la verdad que llevo ya 7 años dedicándome a hacer monólogos, a hacer comedia y siempre tenía la espinita, que de hecho ahí tengo que retomarlas, las pilucadas, porque me fascinan y sé que gustan mucho y sé que funcionan muy bien. La comedia, ¿no? Entonces, claro, a partir de ahí tenía que dar el salto un poco a las redes, ¿no? Porque es verdad que todo está ahí, pero las redes dan mucho trabajo. Entonces, todos los guiones y todas las cosas que yo tengo escritas y que quería producirlas, ¿no? Y sacarlas adelante. Y a mí me generan muchísima satisfacción, ¿no? Hacer la comedia, porque además luego cuando voy a los teatros es que la gente le encanta. O sea, Sí. es que se lo pasan de lujo. Y me esperan y no sé qué y tal. Y con Amparo Oltra o con Patricia Teruel, con Eva Cabezas, ¿no? Con todas las mujeres con las que trabajo, con la comedia, todo lo que he aprendido de ellas, pues para mí era como llevarlo un poquito, ¿no? a las redes y ahí hablar pues, de lo que es mi día a día, que es la imposibilidad de la conciliación. Claro, fundamentalmente. ¿no? Fundamentalmente, bueno, y las cosas que pasan en una pareja siempre desde un punto de vista feminista y muy vanguardista también. Muy bien. No, porque es que... ¿Y esto fue fruto en pandemia? En pandemia, Porque esto aquí hay un buenísimo. punto de inflexión siempre, ¿no? Yo en pandemia escribí una miniserie que era hostia, ¿cómo se llamaba? Era algo así que tenía un juego de palabras también y salía mi hijo y era buenísimo. Pero es que yo en pandemia estaba embarazada de mi segundo hijo. O sea, ojo ahí, el drama. Sí, Estaba embarazada de 30 semanas, que significa 30 semanas un barrigón así, Valencia,
que no tenía para pasear, no Ya. podía salir. O Hacer sea, nada. tú imagínate. Uf, heavy. Y todavía la cabeza y la creatividad sí. quería hacer algo. Sí, sí, porque es que ahí. muchos artistas que han pasado por aquí, el momento pandemia, pues hizo que creciera el arte por redes sociales y imaginaba que también. Pues sí. ¿Y cómo ves? O sea, estás hablando de feminismo en tus pilocadas, pero es verdad que el sector, o sea, el sector, sí, en definitiva. ¿Cómo trata a las mujeres cuando llegan a determinadas edades? Es cierto esto que muchas veces se oye, sobre todo en el cine, ¿no? Que mujeres de 50 o 60 ya no tienen los papeles que merecen o merecemos. ¿Cómo ves esto? Yo siempre, a mí lo que me llama muchísimo la atención siempre es el rango de edad. Cuando tú vas a un casting, porque como te digo, nosotros nos presentamos a castings, mujeres y dices, vale, luego sale una pareja y se llevan entre ellos 19 años o tal. Y dices, bueno, el galán eterno, ¿no? Que puede seguir teniendo sus 55 y las mujeres... Con 50 ya haces de o 70. a partir de ¿no? las 40 ya no. O sea, Ya. si pones rango de 25 a 40, evidentemente van a coger a una niña de 25 que no a una de 40, ¿no? Pero luego a ellos sí. Entonces, al final, yo sí que lo que intento es, dentro de mi propia, de mi dinámica, tener en cuenta mucho a las creadoras, a las actrices, darle su peso en todos los papeles, en todas las obras. Pues, por ejemplo, con la de Delirium, que hablamos del alcoholismo, ¿qué hacemos también? Pues para nosotras era muy importante hablar del alcoholismo en las mujeres, que está siempre invisibilizado. O sea, claro, pero hay muchas mujeres alcohólicas que sienten esa soledad y ¿por qué nunca, no? Se asocia todo al hombre. Segaré Morti y Isabel Stacons, claramente son solo 4 mujeres en escena, ¿no? Masa para Carabasa yo siempre digo que ya solo el hecho de que la autora, la directora y las protagonistas sean mujeres, para mí eso ya es un paso más. Claro. O sea, que a veces también piensan el feminismo es abanderado, no, o sea, solamente ya pequeños gestos como nombrar a las autoras, tener una directora, que sepas que es 50-50, si estamos Alberto y yo, los dos, yo también soy la persona a la que te tienes que dirigir como tu jefa. Sí, Ya, sí hay que hacerlo. sí hay O que sea, hacerlo, no claro. vayas a él. Hola, a mí también. Son mis Ya. pequeños gestos de reivindicar que no es en plan soy la que manda, sino que somos igual, 50-50. Pues igual que en la familia, ¿no? Un poco en Claro. todo, en la Las crianza, tareas, en en todo. todo. Entonces, mi lucha siempre es desde ahí, poco a poco y, No, está muy bien. y haciendo grandes avances. Bueno, grande, haciendo avances, pero van lentos, ¿eh? Ya. Deberíamos avanzar muchísimo más, la verdad. Porque por lo que estabais diciendo y por lo que estás diciendo, que realmente parece ser que estamos avanzando como mucho, pero de repente sale la noticia de que con 8 años ya se consume pornografía infantil, que la prostitución hay más consumo que nunca. Entonces, realmente estamos haciendo avances ficticios, no estamos avanzando tanto como deberíamos o como se esperaría del siglo en el que estamos, ¿no? Entonces, desde la cultura sí que es cierto que podemos siempre incentivar o ayudar a hacerlo por lo menos visible, pero ¿realmente creemos que esto va a cambiar algún día? Claro, es que al final yo el otro día le hablaba con una compañera, digo, si es que está todo ligado a la política, si lo negamos, si de repente a nosotros nos han censurado muchas veces, ¿no? Teníamos a lo mejor una actuación cerrada, han cambiado de grupo político y claro, ¿por qué vamos a hablar de la prostitución si eso no es importante, ¿no? ¿Por qué vamos a hablar de la violencia de género si no existe? Claro, wow, ¿no? ¿Qué hacemos ahí? Pues intentar que esa persona se vaya y que el siguiente que venga sí que les Sí, dé que es un voz, poco, lo ¿no? hablábamos con una invitada Sí. también, con Cristina Perales, el hecho de que ella nos decía que evidentemente la cultura es política, sí es cierto que la cultura es política, pero a lo mejor que dependamos tanto de ellos es un poco lo que nos perjudica, ¿no? Porque al final dependemos de ellos para que nos contraten, dependemos de ellos para que concedan unas ayudas a nuestras instituciones, entonces depender tanto de la política igual nos está como frenándolos, porque al final muchas veces sin querer las productoras tenemos que sobrevivir también, entonces sin querer también producimos cosas para que las compren, no solo porque las sentimos. Entonces, Más blancas muchas claro, veces también al sí. final tampoco. Sí que es verdad que está ligado porque ellos se sienten amenazados, ¿no? Con nuestra llegada a de repente hablar de esto. O, ya ves tú, o hablar de salud mental, ¿no? En Besania, que yo no veo dónde está el problema, yo no lo encuentro. Entonces, claro, sí que es verdad que
está la parte que tú puedes intentar ir de una forma más privada a los teatros y gestionarte desde otro lugar, ¿no? Entonces es ir compaginándolo todo, no tirar toda la moneda. Yo siempre digo que claro, tampoco puedes echar todo a la misma cesta, ¿no? Tienes que ir también un poco... y si a lo mejor en este momento no se puede porque ha pasado algo o verdaderamente porque es pandemia y algo más importante que es La sanidad en ese momento, claro. claro, entonces pues tú entiendes lo que hay y te retiras, entras, sales y vas ahí un poco Sí, pero que en jugando. el fondo creo que deberíamos desde la cultura también educar al público en que vayan a ver más cosas que lo que sale en la tele. Ojalá, ojalá. Es un poco lo Pero es que luego realmente... además les encanta. Sí, Pero si es que luego no te conocen de nada. Ay, ¿y quiénes sois? Y que no sé qué. El otro día fuimos a Castelló, ¿no? Y Villanueva de Castelló o Castelló de la Ribera. Sí, que ahí hay una Y hay otro tema. O sea, disputa. ojo ahí. Es que claro, al final siempre está conmovido. Y 300 personas vinieron a vernos, ¿no? Y la gente, pero ¿de dónde sois? Qué buenos que sois, que no sé qué, qué tal. Y hemos ido allí mucho, o tenemos nuestros propios fans dentro de ese pueblo Claro. porque hemos hecho todas las obras. claro. Entonces el pueblo también nos quiere a nosotros. Y es muy bonito encontrarte el teatro lleno. Y al día siguiente va otra persona, ¿no? Más conocida o más lo llena. comercial, no sé qué. Claro, o lo llena o estamos igual, que para mí ese es un poco también el éxito, ¿no? Que el público de a pie, de verdad, que va a ver cosas. Nosotros hemos girado y hemos estado en Guecho, yo que sé, en 1000 lados y hemos llenado y no saben quién somos. Claro. ¿Les ha interesado la obra? Efectivamente, les interesa el título, les ha gustado el teaser, la sinopsis, lo que sea, la web, y han venido a vernos. Es que le quieren ver teatro, pero el que no quiere ver teatro y se O quiere... eso, o esta es la clave, que en muchas localidades, afortunadamente, hay una costumbre de ir al teatro independientemente de lo Claro. que pongan. Y luego ya os han conocido y cada vez que volvéis, pues imagino que pues seguís triunfando, ¿no? Porque, como dices, siguen y os reclaman, ¿no? Y ese público llena los teatros cada vez que vais. Pero Espera un segundo, ahora qué piensas. Sí. Antes de seguir con el teatro, vamos a publicidad. que al final, Que hay que poner... al final es lo que nos da la panoja. de comer. Pero estamos aquí enseguida, ¿eh? No, La no jungla. desconectéis. Contrahecho Producciones. Contrahecho. Pilucadas. Pilucadas. Lo petan en el teatro. Hacen un trabajo impresionante a nivel social. Y ya te has pensado la pregunta que estabas haciendo antes Pues de no, porque me has publicidad. mareado. He oído los anuncios, ya me he ido. Es que estás Me he ahí ido. pensando en la pregunta. No, te has porque olvidado. yo estoy muy a favor del teatro independiente, porque yo creo que, a ver, yo me gusta todo tipo de teatro, lógicamente, el comercial, todo tipo. Y como has dicho antes, somos actores, ¿no? Y hoy podemos estar aquí, mañana en otra producción, pero para mí tienen un punto extra porque trabajan un tipo de lenguaje y un tipo de temática que no es fácil, como estábamos hablando. Y entonces, elaborar y tener un equipo creativo que encima haga este tipo de textos y tengáis ese éxito, pues para mí tiene una recompensa. Ya solo el hecho de crearlo y de parirlo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces eso yo creo que es una compañía estable, ¿no? ¿Tenéis compañía? Sí, tenemos 10 años, vamos a hacer ahora 10 años y la verdad que sí, o sea, no... hay muchísimo trabajo detrás, pero sí que llevamos los últimos años sacando 100 funciones al año. O sea, Y la pregunta es, ¿las instituciones cuidan al teatro independiente como merecen? Las instituciones... Vaya pregunta. No cuidan. Ya lo sé que Ya no cuidan. sabemos la respuesta. Pero entraría otra consellería por medio, porque aquí hablamos del IBC, Instituto Valenciano de Cultura, Sí. pero gracias a, o sea, quiero decir, por las temáticas que tocan, también deberían entrar otro tipo de consellerías, como de bienestar social. sí, a veces sí, ¿eh? Ahí también con ellos y con ellas, la verdad que Porque hemos eso se encontrado abrirá, otro sitio. entiendo yo, que escenarios. Sí, de hecho la verdad que nos ayudan mucho y luego también, además los pueblos, porque no solamente es Valencia, nosotros ya te digo, la residencia artística la hemos hecho en Alboraya, o sea, nosotros nos mantenemos gracias a los pueblos principalmente de la comunidad, o sea, la Ribera, la Safor, o sea, la petamos, o sea, escúchame, increíble. Es que Sí. es como a mí Patricia me decía, tía, tú eres la reina de las Safor, tú esto lo sabes, ¿no? Y yo, gracias. No tengo pueblo, tía, pero me acogen súper bien en Qué los bien. pueblos. Y sí, se pueden hacer muchísimas cosas desde educación, yo qué sé, con el concierto teatralizado que hicimos de Serezade, eso fue que
eso te pasa cuando ya estás en activo, ¿no? Cuando ya te pegan un telefonazo, el Palau de la Música, y nos pidió coproducción de Sherezade y que Alberto lo dirigiera y lo protagonizara. Y con ese concierto teatralizado, de repente descubres pues la campaña de Animal Teatre, que también habíamos estado con otras obras, pero claro, tampoco tienen tanto dinero en el Animal Teatre, y nuestras obras, pues somos 4 o 5 actores en escena, pues técnicos, equipos técnicos, o sea, no tienen tanto presupuesto. Y entonces, pues nada, son los pueblos, y sí que es verdad que ojalá también el teatro se utilizara como para los mayores, para ¿sabes? Como más actividades, que sí que está el SAR, pero claro, de repente hay una obra de teatro, como hay un taller de macramé, o sea, entiéndeme, como están los hinchables. ¿Qué van a coger? No sé. Es cosa suya. Sí. Porque Es verdad. el tema de que hagáis teatro tan especializado y hagáis un teatro Sí. tan concreto, ¿nunca habéis tenido la tentación de decir, mira, vamos a hacer esto que se va a vender solo y nos dejamos de tanta movida? ¿Nunca habéis tenido ver. ese diablo ahí diciendo, vamos a hacer el Mago de Oz? ¿Sabes? Que vamos a vender bolos, porque... Pues es que también hay muchos ahí. Entonces, Claro. Bueno, pues yo voy a competir con vosotros con musicales con tal. No, calla. Entiéndeme un poco en cuanto a buscar algo más comercial, un poco pues cuando ha habido momentos de más flaqueza, me imagino, como en todos los sectores, ¿no? Sí que es verdad que, por ejemplo, con el monólogo de Masa para la Carabasa, a priori puede ser más comercial porque ya solo somos 2 y tal. Pero claro, esto es porque estoy yo. No. Si no estuviera yo, no lo estaríamos ni siquiera ofreciendo. Se está ofreciendo porque yo soy la cómica, yo soy la directora, y entonces yo quiero que esto salga, pero también lo utilizo un poco para dar voz a las madres, para dar voz a... Y a lo mejor el típico señor que solo quiere jajajiji, yo no le hago jajajiji, porque Claro. dices que las mujeres no son graciosas. Entonces no tiene otros no tengo ahí yo productos. donde sacar nada. Yeah. Y ponerme yo ahora a hacer el patito feo, estando la Neguet como está de guapo, todo lo que hay, o sea, ¿dónde voy? ¿No? Yo solo puedo ir a lo que sé hacer. Sí que es verdad que, por ejemplo, con Cambiar en Volker según Selvo hemos intentado utilizar la comedia para hablar también de temática social, porque creemos que es una comedia tierna, ¿no? No es una comedia clásica, no es una comedia de tresillo, es una comedia contemporánea en la que el espacio escénico va cambiando, tú no ves un decorado, ¿no? Que digas una escenografía que es una casa de puertas de pam, como el Perdavant y Perdarrere. Te hablo de comedias clásicas, Sí. sin desprestigiarlas en ningún No, caso, ya. sino que para que entendamos de lo que estoy hablando. Y claro, sí que es verdad que a través de la risa sabes que llegas a más o es más fácil conectar. Quitarle hierro, ¿no? Sí, pero al problema. final estás hablando Sí. de la gente que llega a cierta edad, y hay frases en la obra que wow, ¿sabes? Sí. Que llegan muy profundo, ¿no? Y bueno, ahí estamos. la verdad. ¿Cuáles son los próximos proyectos de Contrahecho? Pues los próximos proyectos es girar el nuevo, porque ha costado mucho crearlo y han sido 4 meses de mucho trabajo intenso, y aparte de un año ya con reuniones, formando el equipo. Y nuestro proyecto es mantenernos, ¿Cuál es el último producto? Cambiar en Volker según Cambiar en Selvoe, Volkers. que es de Patricia Pardo y está dirigido, ¿no? Y aparte es que ha sido, también lo hemos hecho en Ruzafa Escénica, y ya hemos ido a la Feria de Huesca, que nunca habíamos estado. Claro, tú dices, guay, lleváis 10 años, éxito. Vale, es la primera vez que nos programan en una feria nacional. ¿Y qué tal la Esto va muy experiencia? bueno, la experiencia increíble, a la gente le encantó. Llenamos, ya ves tú, era Huesca, 10 de la noche, el último día de feria, y fue un bombazo. Qué guay. Entonces, claro, también tienes que estar preparado para llegar a esos sitios. ¿Y cómo te preparas? Pues haciendo muchos bolos en sitios random, y luego llegas ahí todo guapísimo, todo mucho foco, todo muy bien hecho, mucho personal de carga, Algo que no suele ser habitual. un camerino estupendo, ¿no? Muchísima agua, yo qué sé, muchísimo papel higiénico. Es que claro, hay que darle valor a las cosas cuando las tienes. Ya. Y la verdad que fue increíble. Y ahora pues la estamos, justo hoy estábamos viendo el teaser, acabando el dossier un poquito para gestionar. Bueno, vamos a seguirnos. ¿Y algo que la compañía no haya tocado y que os gustaría tocar? Ostras, no lo sé. Ahora mismo
Es que hemos hecho de todo, hemos hecho galas. Bueno. Galas sobre todo porque yo presentaba, pero no por mí, sino por el hecho de que, o con los músicos también, hemos hecho lo que no hemos hecho nunca. Hemos hecho infantiles, porque también nosotros empezamos acercando el teatro clásico a los chavales con la de los viajes de Alex y Elena. Y de ahí fue la primera así que hicimos y luego ya fue Segarem, pero es que ahí fue donde tuve un hijo. Ya. Entonces ahí todo fue muy lioso. Y nada, pero sí, nunca hemos parado, la verdad. Entonces no sé qué me gustaría hacer. Pues mira, sí que me gustaría hacer una cosa. Ya lo sé, qué rápida soy. Pues me gustaría hacer algún día algo de audiovisual. Siempre creo que cuando, o sea, todas las obras que tenemos da para hacer un spin-off, para hacer algo de cualquier personaje. Un corto, un algo. Pero es que Y yo lo estaba pensando con lo de Pilucadas, que era formato ya redes sociales, y dices, esto le puedes dar una sitcom, ¿no? Tengo una sitcom, pero es que no puedo. Alberto dice a veces, tía, dejamos de salir en las obras. Digo, no, porque joder, todo empezó por ahí. Claro. Sí, es verdad. Mira, lo hablábamos con nuestro anterior invitado, ¿no? Esto de dejar los escenarios para producir o para gestionar, pero siempre el que es actor y el que ha estudiado, pues siempre tiene la necesidad, ¿no?, de pisar el escenario y dejarlo. Sí, pero no complicado. se complica un poco el hecho de tener que actuar, estar al pie del cañón, producir, gestionar, vender, al fin. 2 hijos. Exacto. Es decir, y además madre. ¿Días libres? No. Pues el otro día escuchaba a una de las actrices, ¿no?, a Blanca Suárez, que decía, tengo una capacidad de disociación. Digo, pues yo estoy igual. O sea, yo llego al teatro, soy capaz de llegar, mirar para arriba, todos los focos, esto, lo otro, el camerino, el vestuario, poner 5 minutos y yo no me acuerdo lo que ha pasado antes. O sea, voy a full. O sea, vives el momento. Pero creo que es una capacidad que he desarrollado o que he entrenado también gracias a tantas actuaciones, gracias al final. Sí que es verdad que cuanto más aprendes, cuanto más, ¿no? Lo de las tablas que antes decían, se ha formado entre las tablas, Sí, pues y un total. poco también, ¿no? Nosotros un poco también con las tablas, tanto teatro, matinales, un niño que se levanta, otro que se va, otro que no sé qué, un móvil que suena, tal. Da igual, o sea, tú vas a lo tuyo. O sea, es pues como cuando estás aquí, ¿sabes? Hay algo ahí. Y también porque eres madre, que estás en. Correcto, con mi que ojo. se parece mucho a eso. Se parece. Con lo cual, eso es el mejor entrenamiento. Lo que tienes. Sí, ¿no? Lo que tienes. Los niños te dan reflejos. Exacto. Wow, y paciencia. Yo antes no tenía tanta paciencia, no era tan maja. Madre. Eso es verdad, ¿eh? Hay que decir Puede las ser, cosas. puede ser, es Claro, verdad. por eso luego la gente cuando hablo monólogos se ríen. Coño, porque lo están pensando, pero no lo dicen. Claro. Pues- ¿Y dónde podemos veros en breve? Que podamos. Que Pues nuestros mira, oyentes y seguidores puedan. Normalmente nosotros lo que sí que tenemos súper actualizado siempre es la web con todos los sitios a los que vamos Y la a ir. web es teatrodelcontrahecho.es y Pues ahí ahí lo está ponemos. todo. teatrodelcontrahecho.es. Y ahí tenéis toda la programación de dónde vais. Tenemos una agenda. En realidad está, por ejemplo, hasta finales de noviembre, porque tenemos muchísimas actuaciones que no las estamos subiendo para tampoco saturar. Y luego, pues ya te digo, No, ahí está bien. estamos. Ahí estamos. Entonces, claro, noviembre es un mes muy potente para nosotros con el tema de Segarem Ortiz, que se llama Stacons, por el tema de la violencia de género, porque también estamos arrancando la gira de Cambiar en Volker según el BOE. Y claro, ahora es un momento muy, muy dulce, ¿no? Ahora estamos en un momento muy dulce y estamos en un momento álgido, top de la Y compañía. luego marzo con el tema del Día de la Mujer. Luego, marzo, yo el año pasado llegué a hacer, no sé, un triplete. O sea, escúchame. Que no es precis, también te lo digo. Y yo siempre intento hacer pedagogía, Alberto, Sí. tal, de decir, soy igual de graciosa en marzo que en Y junio. se te lo reivindica aseguro. igual. Y se reivindica igual, aunque no sea el mes de la mujer. Pero bueno, también aprovechas que finalmente si solamente lo hacen ahí, pues que sea a través de ahí y de ahí pues ya se van abriendo también en verano, que este verano también he trabajado mucho en las calles, en las plazas, en las fiestas, ¿no? Entonces eso, pues por ejemplo, Cambiar en Volkers, Besania, no están preparadas para estar en calle. Sí que Segarem como nació en calle, la hemos hecho en calle. Pero para fiestas, Serezade o Masapa la Carabasa se hacen más. Y creo que también el trabajo que se hace durante el año, que finalmente en marzo no sale, luego está el verano, ¿no? Y tú desde ahí tienes que decirles, oye, que es muy gracioso, que es que te lo juro, porque a veces, también al principio cuando yo empecé me decían el 8 de marzo, pero solo
actividad para mujeres y ahora eso ya se ha ido. O sea, Menos ojo mal. que vamos conquistando. Entonces ya vienen también hombres. A ver. No, pero es Se lo verdad. pasan Parecía que solo era para... Parecía que era eso. Sí. No solo por el Día de la Mujer, sino para mujeres. Para mujeres, fíjate. Y era un acto, el día del sopar de les dones, y no sé, no sé cuántos, y todo. Entonces, claro, eso ya, y yo hay cosas que no perdono, en plan, tío, teatros grandes, no podéis solo eh, eh, tener a mujeres en marzo. Yo entiendo que en Rótova vale. Ya, pero Entiendo que, pero tío, en plazas mayores... en plazas mayores, abre tu mente porque en redes están las mujeres muy a tope, están ya en la parrilla, están en sitios muy importantes. Déjanos. Y luego el mundo LGTB también ¿tenéis alguna producción o...? Pues en eso sí que hay un monólogo en la de Segaré Mortíes, que Alberto Baño interpreta a una mujer, una prostituta trans, y ahí tiene un monólogo muy interesante en el que él habla de... Su personaje habla sobre que claro, que no sobre el cambio de cómo vestirse, de cómo no, de que le dejen, de que no. Y ahí también abrimos una... Sí, una puerta importante. Jolín, es que a veces, sí. tío, con una escena de repente abres un mundo, ¿no? Sí. Que yo tampoco me quiero adoctrinar ni adoctrinar a nadie en nada, pero de repente ahí están, ¿no? Estas La realidad, mujeres una realidad social que están ahí, tenemos. que las buscan también los puteros, ¿no? Y se habla en ese momento. Y bueno, ostras, que claro, empiezas Sí. a ver y... Empiezas a rascar y... Sí. No quieres tampoco abanderarte en ningún tema, porque al final nosotros hacemos teatro y desde el teatro le damos voz a los personajes que nosotros queremos y consideramos, pero no queremos sembrar cátedra ni somos aquí. Yo a veces cuando voy a coloquios hay gente sentada que sabe más que yo, Claro. muchísimo más. En carreras, han estudiado muchísimo de ese tema. Oye, y dejando a un lado la compañía Contrahecho, tú como actriz, cuando nació tu sentimiento de ser actriz y cuando fuiste a la ESAD, ¿qué pensabas de cómo iba a ser la profesión? Si se parece a lo que estás viviendo, ¿no se parece? Pues a mí yo creo que, así personalmente, a mí me gustaba mucho el teatro. Yo iba mucho al teatro amateur, en La Falla, me gustaba, mi padre hacía, ¿no? Y me parecía súper divertido. Decía, ¿qué pasa ahí, no? ¿Qué hay ahí? Y de repente un día me lo quise tomar en serio, ya un poco mayor. Yo ya había estudiado turismo y empresariales, y tengo la carrera, y en ese momento estaba tan aburrida de leer sobre microeconomía y sobre macroeconomía. Me aburría tanto que decía, a mí lo del teatro me mola mucho. O sea, me gustaba la comedia, me gustaba y hacía, pero no era esto desde pequeña, simplemente que me gustaba el arte como tal, ¿no? Me gustaba. Y entonces dije, pues para ser actriz, ¿qué hay que hacer? Me acuerdo que estaban las ferias estas de empleo, esas que hacen ahí. Sí. Y estaba la ESAD, y yo tenía ahí papeles y tal de la ESAD, y hacen esgrima, bueno, está guay, qué divertido. Qué divertido, ¿no? Qué divertido. Y dije, ¿qué hay que hacer para entrar aquí? Hay que hacer unas pruebas. Pues vale, me apunté a una cosa, hice las pruebas y entré. Los monólogos, eso. Muy loco, claro. Y luego yo dentro de la ESAD me enteré que la gente se presentaba, o sea, no en plan ahora poniéndome una medalla, ¿no? Sí. Pero yo no sabía el esfuerzo, sino que yo pensaba que era, pues estudias, te preparas y lo haces. Y gente que lleva estudiando un montón de años y tal. Y entonces me lo tomé como un aprendizaje. Y de hecho yo me estaba sacando la carrera de empresariales a la vez de la de arte dramático. Y mira si me gustó que me la acabé antes, la de arte dramático. La empresariales dejé La ahí. dejaste ahí Y tirada. luego ya la cogí. Y, Pilu, ¿qué le recomendarías a alguna actriz o algún actor que les gustaría fundar su propia compañía? ¿Qué consejo le darías que te hubiera gustado a ti recibir cuando os metisteis en el mundillo este de la producción? Bueno, consejo como tal, yo creo que es hacer y trabajar y no hundirte, porque al final, si tú crees en tu proyecto y le sigues dedicando tiempo, tampoco te vuelvas loca, sino que hay más cosas, ¿no? Aparte de eso, como disfrutar. Porque si no, al final, si es como una carga, no lo gozas. Para mí es muy importante que vayan al teatro, que sigan viendo cuáles son las tendencias, porque a veces te centras mucho en lo tuyo y no vas a ver. Una de las cosas que más aprendí fue viendo, estando presente, escuchando a gente
Y si quieren hacerlo, pues que yo me fijaba en otras compañías, iba a ver lo que hacían. A mí me sorprende que a veces las plateas no esté lleno de estudiantes, ¿no? Es una cosa que para mí es loquísima y no la entiendo. Pero bueno. ¿Y qué referencias has tenido tú de otras compañías para fundar la tuya? Pues, madre mía, yo recuerdo la mía cuando yo estaba ahí, de hecho, ¿cuál era la mía así como tal? Yo seguía mucho a Eva Zapico, que de hecho Eva Zapico es la directora de Besania, seguía mucho también a Patri Pardo, o sea, de repente era gente, seguía mucho, estaba el Festival Veo, que era en mi barrio, o sea, iba como a estas cosas y lo que pasa es que cuando yo empezaba a mirar eso no había tantas redes sociales, ojalá yo hubiese podido entrar y que estuviera en la red, ¿no? Instagram o todo esto, porque sí que era imposible, o sea, era más ir al teatro, yo iba mucho al Olimpia, al Teatro Thalía, cuando todavía no era la gestión privada, y yo iba mucho al teatro, yo que sé, al Vila de Mislata, no sé qué, entonces todo esto, al concurso de todo esto que yo iba, ojalá yo hubiera visto lo que hay ahora en Instagram, o bueno, no, da igual, no, pero lo que hay ahora es que ahora tú puedes verte obras de teatro, Albena, yo era súper fan de Canal No, de todos los sketches que hacían, de todo, yo qué sé, me acuerdo de todos, de Check-in Hotel, de todos, me acuerdo. De todo esto, todo, de todo, y me encantaba. Y ahí estaba, pues veía eso y lo compaginaba con todo lo demás. Y claro, ahora, jolín, uno quiere estudiar y mola, sí. Si te centras en el teatro como un arte, ¿no? Y como el momento de sentarte, a mí me gustaba mucho el momento de sentarme en el teatro y ahora echo de menos poder ir tanto al teatro como espectadora. Sí, el ritual previo a la representación mola un montón. Y eso, es que era una maravilla. Yo cuando estaba en la ESAD, yo te puedo decir que yo iba de miércoles al domingo al teatro. Todos los días iba al teatro. Todos. También Además, es verdad con que los carnés, con los precios que están poniendo ahora. Es verdad pero que es que eso no encima ahí entrábamos gratis. Claro, es que Luego antes- estuve en Madrid viviendo igual. O sea, te buscas las ventajas. No me puedes decir que es por pasta, tío, porque No, desde luego. entras, he visto el CDN, yo me he ido al Magro, todo. Sí. Pero sí que me encantaba. Claro. Y luego también me iba de La fiesta. función o sea, va a comenzar. Había de todo. Por Tenemos respeto que a salir los a esto. Tenemos que empezar la función, vamos. pero nos quedan 2 secciones. Vamos. Venga. La primera de ellas es Corre, corre que te pillo, patrocinada por... No tenemos No tenemos patrocinada. Lo conseguiremos. Pero poco a poco estamos en ello. Poco a poco. Y el Corre, corre que te pillo es un cuestionario que Vale. tiene doble respuesta y tú eliges la que consideres más oportuna, ¿vale? Vale, va. Vamos a ello. ¿Teatro en sala o teatro en espacio no convencional? Sala. ¿Humor ácido o comedia ligera? Ácido. ¿Texto original o adaptación? Original. ¿Producción propia o coproducción? Propia. ¿Redes sociales o escenario? Escenario. ¿Público presencial o virtual? Presencial. ¿Teatro feminista? Esto parece una pregunta trampa, ¿eh? Esto es como una vez. A ver. ¿Teatro feminista o teatro? No voy a decir a secas. Teatro. Teatro. El teatro en sí es Eso feminista es, ya, eso porque es. estoy en escena y ya. Ole. ¿Crisis creativa o euforia al crear? Euforia. ¿Trabajo en equipo o creación individual? En equipo. ¿Reflexión o diversión? Oh, ajá. Diversión. Diversión. Diversión y luego ya reflexionar. Diversión reflexiva. Y hasta aquí el corre, corre que te pillo. Nos falta la última sección. Sí, que es ¿qué quieres saber de mí? Exacto. Nuestro invitado anterior te ha lanzado una pregunta Venga. sin saber que eras tú Ujú. y aquí la tenemos. ¿En qué proyecto te gustaría trabajar o qué proyecto te gustaría crear Muy bien. o versionar? Muy bien. Muy bien, todo muy bien. Muy bien apuntado bien. eso. Muy bien. Pues venga, Sí. vamos a crear la sitcom de las pilucadas. Me gusta. Muy bien. Y vamos Patrocinado por Entrecaja. Vámonos, claro. Y luego, yo qué sé, podemos versionar. Siempre me ha gustado versionar los clásicos y traerlos un poquito a hacerlos más contemporáneos. Que últimamente está muy de moda, ¿eh? Está muy de moda, pero eso ya lo hice Pero en ya- 2016, ¿eh? Ah, sí, sí. Pero, por ejemplo, la de esta de los locos de Loco de Valencia. Pues no me han cogido en El ese agua de- casting, el agua de Valencia. Claro, el agua de Valencia. ¿Ves? Todos esos castings no te cogen. Si es que es No muy te cogen. difícil. ¿Cómo vas a estar con...? No pasa nada, tía. Sigue, da igual. Es verdad. Da igual. El agua de Valencia, que está es Rebeca, ¿no? Está Rebeca. Claro, no, y ahora hay otro que son los locos de Valencia que tampoco. Los locos. Claro, Me refería a los- Ah, los, ¿Tú te referías a esa? Yo no sabía. Oye, llevamos aquí mucho rato y ya sabía lo que los locos de Valencia no la he visto yo. No, No, porque no, están claro. en...
Yo esa la vi cuando estaba en la ESAD. Sí. Y era Rebeca, la prota. Sí. Y Lorena López. Pues igual también está Rebeca, porque está en muchas cosas. Igual Es una está crack. en todos los lados. Es una Rebeca crack, también tía. está ahí. Bueno, pues te toca lanzar la pregunta para nuestro siguiente invitado, algo que quieras saber de esa persona, que no sabemos quién es, pero se Ni dedica a qué se dedicara, pero está dentro, de las artes escénicas. entre cajas. Y mientras tanto, que la gente que nos sigue, pues que nos siguen o que nos ve, porque se ven muchos, pero no se suscriben. No, Suscríbanse. Gentuza. Campanita. 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 103, 103.9 favoritos. Tenemos que mirar porque uno... Tenemos lleno de chuletas, ¿eh? La escenografía llena de chuletas. Venga. Va, yo qué sé, una pregunta. Así. Puede ser de lo que quieras, ¿eh? Tampoco tiene por qué estar relacionado con el mundillo. No sé. Al- A ver, tío, no, le voy a hacer la típica pregunta, que es, ¿cuál fue la última vez que fuiste al teatro y que no salía un amigo tuyo? Que esto pasa. ¿No? Sí, O sea, sí, en plan, sí. Voy a ver, yo qué sé, algo random. Y que no sea porque han venido de Madrid. Vale. O sea, que no hayan venido. ¿Cuántas condiciones, eh? Que no hayan venido de Madrid. Que no sean amigos suyos Es una pregunta Ikea. y Construyéndela. que vaya al teatro, ¿vale? Claro, pero yo que sé, me he ido a Benifallo a ver. No, esto no. Me he ido a la muestra de Alcoy a verte. No. No, pero que he cogido el coche, me he ido a Benifallo a ver el Mago X. de Oz. Por favor, cuéntalo. El Mago de Oz. ¿No? No sé, a ver. Me lo has dicho tú antes. Sí, el Mago de Oz, porque es lo primero que se me ha ocurrido, pero. Porque está de moda. No sé si está el Mago de Oz ahora en cartel. Pues imagino. No, creo que no. ¿No? Bueno, pues no sé. Lo estaba haciendo Trencadís, pero creo que ya cambiaba a Cinderella o algo, sin decir. Yo qué sé. ¿no? Bueno, Pilu, ha sido un placer enorme. Viaje a sí que existe. Viaje a Es de- Oz. Ah, Si es que al venga. final, con lo de Wicked, ¿cómo no van a ver Oz? Por ahí? Claro. Lo mismo, le ha quedado lo mismo. Eso es una versión seguro. Han cambiado hoy el. De hecho, la banda sonora la ha hecho Mansa. Ole. Pues fíjate. Y dice si había. No me acordaba. Menos mal que tenemos a Chicho ahí arriba. Menos mal que tenemos el apuntado en la concha. Bueno, Pilu, que muchísimas gracias A por vosotros. compartir este ratito con nosotros entre cajas. Ha sido un Que te placer y- deseamos todo el éxito del mundo y, oye, y a seguir contando historias que nos conmuevan. Exacto, y largo recorrido. Gracias. Largo recorrido. Muchas Nos vemos en gracias. el teatro.